Buenas tardes, señores y señores. Como siempre, esta es la charla ya 95 de los Hechos de los Apóstoles y voy a explicarles hoy la revuelta de los orfebres. Es el final del capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. La semana que viene empezamos ya con el capítulo 20. Bien, quería rezar primeramente antes de explicar todas las cosas que tengo que explicar con respecto a Pablo y esta revuelta que hubo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, por favor. Perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus malignos y a sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, recuerden que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y que ya les he dicho que estoy a punto de empezar el capítulo 20, pero que siempre les animo a ir a los capítulos anteriores porque es lo de siempre, siempre les digo, cómo se desarrolló la comunidad primitiva a partir de la ascensión del Señor. Y les explico, por ejemplo, es que en la charla 36, estamos en la 95, en la 36, si la van a buscar, les explico sobre algo sobre el Antiguo Testamento, sobre el becerro de oro, por ejemplo, o Simón el Mago en la charla 40 o en la charla 60, la muerte de Herodes Antipas. Siempre les vengo a decir un poco las demás o qué pasó cuando a Pablo en su primer viaje le trasladan y se va, o se traslada, mejor dicho, a Chipre. En fin, tantas y tantas cosas que siempre les recuerdo que vayan para atrás para escucharlas. O qué pasó con cuando San Esteban muere, la lapidación de Esteban, por ejemplo. En fin, ustedes mismos ya saben que tienen un amplio repertorio de vídeos y que si pueden lo extiendan para las demás personas, para que ellas también se interesen por su religión, porque tienen que entender y tienen que saber sobre los hechos y sobre su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios, todo lo que dijo nuestro Señor. Bien, pues vamos a situarnos. Estamos en el capítulo 19, versículo 24, si no me equivoco, 23, y les pongo en situación. Resulta que estamos, como siempre, en Éfeso. Recuerden que Pablo estuvo en Éfeso 3 años y que estamos a mediados del siglo I. Y que en Éfeso está el gran templo de la diosa Artemisa, que es una divinidad maternal. Y que siempre había muchísimas peregrinaciones hacia este templo. Era un templo enorme, como les dije, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que tenía 128 columnas de 19 metros de alto. Imagínense lo que sería esto. Y les comparé este templo tan enorme con una catedral, pues concretamente la catedral de Colonia en Alemania, por ejemplo. Pero compárenlo con una catedral enorme. Yo creo que, no sé, cualquier catedral que se pueda encontrar grande en Europa, por ejemplo. Bueno, pues allí, estaba cerca del circo, y ya verán por qué se lo digo esto, del circo que había en ese momento en Éfeso, que era un lugar en el que cabían entre 20 y 24.000 personas. Pues no estaría muy lejos, estaría como a media cuadra, a media manzana o una manzana. Yo lo digo porque he estado allí. Entonces, el templo está pues cerquísima del circo. Bien, pues
Claro, alrededor de este templo de Artemisa había una serie de tiendas. Y en las tiendas, pues había, pues, las tiendas estaban regentadas, pues, por comerciantes, por orfebres, por artesanos, ¿eh? Claro, esta gente se ganaba dinero de la fabricación, vendiendo, ¿eh? Y fabricando y vendiendo, pues, objetos votivos, amuletos de plata con la imagen de la diosa Artemisa, por ejemplo. Y claro, tenían mucho miedo este gremio de artesanos de que la religión cristiana se extendiese, porque de hecho se iba extendiendo por todo Éfeso y además por toda la provincia llamada Asia. Claro, la religión cristiana nos dice que se rechaza la adoración a los ídolos. Entonces, ¿qué ocurría? Que resulta que un platero llamado Demetrio convocó a todos la gente del gremio, y les dijo, con mis propias palabras, les dijo, ojo que el negocio se nos va a pique, porque hay un hombre y sus discípulos, que es Pablo, que está predicando una serie de cosas, una religión nueva, que es el cristianismo, según la cual no, la adoración a los ídolos no es lo adecuado. Y además, les dijo, es que es muy posible que además acaben reconociendo o diciéndonos que nosotros somos como embaucadores sin escrúpulos, porque finalmente lo que estamos vendiendo son estatuillas estatuillas religiosas, pero sin valor. Estatuillas sin valor religioso, digamos. Y además, les dijo, es muy posible que si esto sigue adelante, digamos, la ciudad de Éfeso caiga en desacrédito también, y también caerá en descrédito el templo de la diosa Artemisa. Con lo cual, la gente dejará de venir convencidos de la falsedad del culto ofrecido a la diosa. Entonces les voy a leer el texto que corresponde a lo que les estoy explicando ahora. Dice, cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa, y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices. Reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo, compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos nosotros el bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo ha persuadido a muchos a cambiar de idea, diciendo que no son dioses los que fabrican nuestras manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también que el mismo templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojado de su grandeza, aquella a quien adora toda Asia. A ver, aquí a mí me gustaría hacer una reflexión con respecto a esto, y es lo de los intereses creados. Está claro que esta gente lo que tenía miedo era de que cayese en desuso la adoración o la veneración de la diosa, el rendir cuenta a la diosa Artemisa, porque si no dejaban de vender sus artículos que fabricaban, ¿no? O sea, es decir, digamos, por intereses creados, los judíos rechazaron a Jesucristo. Por intereses creados de un comerciante que agrupa a los demás, la gente de allí, en ese momento, se opone a la predicación de Pablo. Que veamos la historia de los intereses creados, porque es igual entonces como ahora. O sea, hemos de ver que siempre uno de los obstáculos más serios para que se propague la fe y la práctica del cristianismo son los intereses creados. Bien, pues entonces continuamos. Dice, después de lo que os he explicado, dice, Demetrio explica esto. Entonces dice el texto, dice, al oír esto, es decir, al oír todo lo que Demetrio ha explicado a los del gremio, dice, al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar, grande es la Artemisa de los Efesios.
Claro, este grito es un grito más bien de rabia, es en el sentido de querer reivindicar los privilegios que ellos están teniendo y que dejarían de tener en el caso de que se desapareciese este culto a la diosa. Entonces, continuamos, dice, la ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidió los discípulos e incluso algunos de los asiarcas, que eran amigos suyos, y le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. A ver, lo que realmente pasó aquí en este momento, imagino yo, es que, fue realmente la multitud que estaba reunida en el teatro, estaba reunida, pero por un acontecimiento importante. Se corrió la voz de que había algo, de que la gente estaba yendo al teatro, porque estaba ocurriendo algo importante, como ocurre ahora. Muchas veces estamos en un sitio y dicen, "Mira, es que allí están reuniéndose para alguna cosa". Algunos temerosos no van porque piensan, pues una multitud, a lo mejor puedo correr peligro, pero otra gente va por curiosidad a ver lo que está pasando. Entonces, esto es lo que ocurrió. O sea, se corre un rumor conforme a que la gente se está reuniendo en el circo por algo que está pasando. Un acontecimiento que está ocurriendo, por ejemplo. ¿No? Entonces, recuerden que dice el texto que, claro, lo que estaba pasando es que la gente se estaba yendo hacia el circo y ahí, en el medio del tumulto, Gayo y Aristarco, que eran discípulos de Pablo, probablemente fueron arrastrados por la cantidad de gente que entraba en el circo. Entonces Pablo quiso entrar también en el circo porque pensó que a lo mejor eran linchados sus discípulos, pero no le dejaron ir, o sea, no permitieron otros discípulos, no permitieron que entrara en el teatro y tampoco los asiarcas. Ahora les explico. Los asiarcas eran unos magistrados que se ocupaban del culto y de las fiestas religiosas en toda la provincia de Asia. Eran importantes, tenían prestigio, conservaban el título, pero al cabo de un año eran sustituidos por otros. Por eso dice, algunos eran amigos de Pablo. Es decir, después de haber ostentado el título de asiarca, pues seguramente seguían, eran simpatizantes de lo que Pablo, o estaban entrando en la religión cristiana, porque ellos mismos se advierten de que no entre en el circo. Aquí fíjense, vuelvo a decir lo mismo, la habilidad del platero Demetrio, que vuelve, o sea, estamos hablando de los intereses creados y de la ganancia mermada, con el pretexto de que la diosa Artemisa pierda prestigio. Piensen que era necesario un pretexto religioso para que la gente se alborotase. Entonces, seguimos, dice, unos gritaban una cosa y otros otra. Esto ya en el circo, dice. Había gran confusión. La mayoría no sabía por qué se había reunido. Dice, algunos de entre la gente aleccionaban a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio y al conocer que era judío, todos a una voz estuvieron gritando durante casi 2 horas. Grande es la Artemisa de los Efesios. Miren, este Alejandro, dice el texto que los judíos, entre ellos, eligieron a un tal Alejandro. Y que Alejandro, pues, debió ponerse en el centro del circo, que tenía muy buena acústica, dicho sea de paso, para empezar a hablar. Pero, ¿de qué debería hablar? Claro, si era judío, seguramente lo que debía querer hacer entender a la gente que entre los judíos y lo que predicaba Pablo no tenían nada que ver, que había muchos judíos que no creían a Pablo. Pero hay una cosa que tienen que entender, que ya lo he dicho otras veces, que es que los judíos no eran bien vistos entre los gentiles, no tenían simpatías entre los gentiles.
Y además hay otra cosa, que es que entre judíos y cristianos, los gentiles, es decir, los paganos, no distinguían bien. Entonces, a la que ven que Alejandro, ese hombre, no saben por quién está elegido, pero ese hombre está y quiere hablar de algo, le cortan. Y están rezando casi o hablando casi 2 horas sobre grande es la Artemisa de los efesios. ¿Y por qué se dieron cuenta de que era, de que era un judío? Seguramente pues por el acento. Porque aquí te explican que eran los judíos eligieron a una persona que se llamaba Alejandro, que se puso a hablar, pero le cortaron. Seguramente por el acento, él hablaba la lengua, pero por el acento vieron que era judío e inmediatamente pues lo dejaron aparte. Y seguimos con el texto. Dice, cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo, Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no actuéis inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que le acompañan tienen quejas contra ellos, hay audiencias y procónsules que acudan a ellos. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la Asamblea General. Porque además corremos peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, porque no existe motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la Asamblea. O sea, fíjense en este magistrado que pone orden y que el discurso es totalmente sagaz y muy agudo, porque el discurso debía ser mucho más largo, lógico, pero lo que resume el texto es la base. ¿Y qué dijo? Pues dijo que primeramente empezó estupendamente resaltando la grandeza de la diosa Artemisa, poniendo digamos, dándole fuerza a la popularidad de la imagen. Luego dijo que Gayo y Aristarco no eran personas que habían blasfemado, por lo tanto no había por qué excitarse de esa forma. También tampoco habían cometido ningún sacrilegio. No toca el tema para nada de la tesis de los cristianos, según la cual las imágenes no tienen naturaleza divina. Dice a Demetrio y al gremio de los plateros que si ellos tienen problemas, pues que acudan a la justicia. Pone orden y disuelve la asamblea. Y esto es lo de hoy, la revuelta de los orfebres. Así acabó. Ahora sí que para acabar la clase de hoy, la charla de hoy, mejor dicho, sí que me gustaría preguntarles algo que tiene relación con todo lo que acabamos de escuchar. Y es lo siguiente. Si se preguntan ustedes, si se han preguntado, si los intereses materiales que existen en nuestra vida son un obstáculo para seguir a Jesús, para seguirlo. Piensen que estos intereses materiales son un ídolo. Miren lo que dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Se lo voy a leer para que lo saboreen y lo entiendan lo que quiero decir. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, pues lo dejamos hasta la semana que viene. Empezaremos el capítulo 20 ya. Y ahora vamos a rezar una salve a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.